Bueno. ¿De dónde se originan estas lesiones neoplásicas? Fíjense de muchos restos a veces de epitelio odontogénico que quedan atrapados, ya sea en el hueso maxilar o en los tejidos blandos, y que pueden dar lugar al desarrollo de estas lesiones. Y fíjense, entre las posibles fuentes que se encuentran, tenemos restos de lámina dental, o restos de Serres, que es el epitelio odontogénico primitivo de la etapa previa a la formación de los tejidos duros del diente, y que pueden persistir. Hay sitios anatómicos en los que estos restos son más numerosos o son más frecuentes, que es la zona de los terceros molares, a veces la zona de los premolares, a veces es más en el maxilar inferior que en el superior, a veces más en el sector anterior, dependiendo de qué tumor, a qué tumor nos estemos refiriendo, y que dé origen a las diferentes variedades de estas lesiones. También restos de la lámina de la capa basal del epitelio de revestimiento superficial de la mucosa gingival, que ustedes saben que durante en la embriogénesis y en el desarrollo de los gérmenes dentarios es el punto de partida inicial, donde se forman los brotes epiteliales que profundizan en el ectomesénquima o en el tejido conjuntivo primitivo del mesénquima primitivo, para dar lugar a las piezas dentarias, de la papila dental o pulpa dental primitiva, del folículo dental, que era la parte del mesénquima primitivo que envolvía la corona de las piezas dentarias, o del ligamento periodontal. Todas estas estructuras que forman parte normalmente de la dentinogénesis pueden ser el sitio o el punto de partida, de estas lesiones. Y como les comenté cuando vimos quistes, eh, permanentemente se van haciendo, se va conociendo mejor a cada una de estas entidades, y se van modificando la manera de agruparlas, a medida que se van conociendo detalle de cada una de ellas. Se hicieron varias clasificaciones de tumores y quistes odontogénicos. La primera que se hizo en el año 92, después se hizo otra en el 2005, y después tenemos esta que es la del 2017, donde lo que pasaba era que a medida que se iban conociendo iban incluyendo algunas entidades y sacando otras, pero básicamente las fueron simplificando en estos últimos años, como en esta del 2017, que es la que figura ahora en el libro de cabeza y cuello de la OMS. Y fíjense que la agrupan o la simplificaron bastante, porque agrupan a los tumores en benignos y malignos, como hacemos con todas las neoplasias, para que ustedes no se compliquen con la terminología. Y dentro de ellos, fíjense, en epiteliales, en mesenquimáticos, es decir, derivados del tejido conectivo, y en otros que tienen ambos componentes, epitelial y mesenquimático. Entonces agruparon dentro de los benignos a aquellos tumores que tienen elementos del epitelio odontogénico sin el ectomesénquima, sin el tejido conectivo odontogénico acompañante, y ahí están el ameloblastoma, el tumor odontogénico escamoso, el epitelial calcificante o tumor de Pinborn, que tenía, ¿se acuerdan?, una variante quística que la vimos la vez pasada, y el tumor odontogénico adenomatoide. De todos estos, el ameloblastoma es el que se lleva la delantera, diríamos, en cuanto a frecuencia. Después tenemos también de origen epitelial, pero que incluye ectomesénquima odontogénico, que puede o no formar tejidos duros dentales, dependiendo de ese estadio, o sea, de esa que les comentaba hoy, la instantánea, diríamos, de detención o remeda, diríamos, una determinada etapa de la dentinogénesis. Y ahí tenemos el fibroma ameloblástico, el tumor odontogénico primordial, tumor dentígero
dentinógeno de células fantasmas, y el odontoma, que es el de este grupo el más frecuente. Entonces, fíjense que dentro entonces de los tumores de origen epitelial con o sin ectomesénquima, tenemos dos entidades que sí o sí tenemos que recordar, porque son las que ustedes van a ver habitualmente el día de mañana en la consulta, que es el ameloblastoma y el odontoma, como tumor mixto o compuesto, diríamos así. Después tenemos aquellos que son exclusivamente o están formados exclusivamente por tejido conectivo, por mesénquima odontogénico, y ahí tenemos el mixoma, el cementoblastoma o cementoma verdadero, ¿m? Y el fibroma cemento osificante. ¿M? Estos tres tienen una relativa frecuencia similar, diríamos así, en cuanto a presentación. Y dentro del grupo de los malignos, que son rarísimos, rarísimos, tenemos, fíjense, los carcinomas, que vamos a ir aplicando lo que aprendimos en generalidades de tumores. Como se tratan de tumores epiteliales, utilizamos el término carcinoma y se le agrega la aclaratoria, diríamos así, de carcinomas odontogénicos. Y ahí tenemos el carcinoma meloblástico, el carcinoma intraóseo primario, el carcinoma odontógeno esclerosante, carcinoma odontógeno de células claras, carcinoma de células fantasma, que es la contrapartida maligna de este que está acá dentro del grupo de los benignos, los sarcomas, que son los que son exclusivamente de tejido conjuntivo, pero malignos, y los que son combinados, que se llaman carcinosarcomas. Son tumores malignos en los que hay componentes epiteliales y en los que hay componente mesenquimático. Yo sé que ustedes están escuchando esto y dicen, qué cantidad de nombres que me voy a tener que aprender, pero lo importante, lo que pretendemos, diríamos así, es que por lo menos el día de mañana sepan cómo se agrupan a estas entidades o qué criterios se utilizan para agrupar estas entidades, ¿eh? Que sepan interpretar en un informe que ustedes reciban, por lo menos, de acuerdo a la terminología usada, esto es una lesión benigna, esto es una lesión maligna, y algunos detalles de recordar cuáles son las entidades más frecuentes o qué características desde el punto de vista patológico yo tengo que tener en cuenta o presente que pueda ser condicionante del seguimiento que yo tenga que hacer de ese paciente o del tratamiento que tenga que hacer. Eso diríamos es lo que pretendemos que ustedes se lleven de esta charla. Entonces, así como hicimos con los quistes, nosotros simplificamos, diríamos así, este listado de entidades que es la oficial, la dada por la OMS, y para que sea más fácil de recordar, utilizamos esta clasificación histogenética, es decir, una clasificación que tiene en cuenta para agruparlos las características histológicas de estas entidades. Entonces, fíjense, dentro del grupo de los epiteliales tenemos el ameloblastoma, el tumor odontógeno de células escamosas, el epitelial calcificante, el adenomatoide, el de células claras y el de células fantasmas. Y acá, fíjense que tiene su contrapartida quística, que ya lo hemos visto. Y acá está el queratoquiste, que nosotros también ya lo vimos dentro de las lesiones quísticas y que en un momento la OMS en la clasificación anterior les decía, lo había sacado del grupo de tumores y del grupo de quistes y lo incluía dentro del grupo de tumores. ¿Por qué? Porque se comporta y porque biológicamente tiene características o rasgos para considerarlo una neoplasia. Pero la última, esta clasificación de la 2017, lo volvió a sacar y lo dejó dentro de los quistes, con la salvedad de que tengamos en cuenta de que se comporta como una neoplasia. Después tenemos los de origen conectivo o mesenquimático, que hoy les decía, el mixoma, el fibroma,
central y periférico, el fibroma cementificante y osificante, que es un tumor mesenquimático que forma tejidos duros, cemento o hueso, y el cementoblastoma o cementoma verdadero. Y dentro de los mixtos, el odontoma, en su variante compleja y compuesta, y el fibroma y fibrodontoma meloblástico, que no son más que estas tres entidades, espectros de, otra vez, que remeda lo que habitualmente ocurre durante la dentinogénesis. Tenemos el mesénquima primitivo, que puede tener restos de epitelio odontogénico que hace diferenciación ameloblástica, entonces hace el fibroma, el fibrodontoma meloblástico, que puede o no formar tejidos duros, y que a veces forman todos los tejidos duros que componen la pieza dentaria, y ese es el que se llama odontoma. No es nada más que el remedio, diríamos así, la imitación de lo que ocurre normalmente durante la dentinogénesis. Yo creo que teniendo en cuenta esto, a veces resulta más fácil entender y recordar a veces los nombres de estas lesiones. Pero entonces tengan en cuenta que de todo este listado, los más frecuentes de ver son los ameloblastomas, los ameloblastomas, que hablo de los ameloblastomas porque no es uno solo, sino es un grupo de lesiones, que ahora vamos a ver, tienen características en común, ¿eh? El odontoma, que es el que le sigue en frecuencia, y después estarían en frecuencia el adenomatoide, el tumor odontogénico adenomatoide, por ejemplo, o los fibromas odontógenos periféricos, el cementificante y osificante, que también son bastante frecuentes. Cuando se reunían los grupos de expertos, convocados por la OMS para volver a revisar las clasificaciones de las neoplasias y quistes de origen odontogénico, tuvimos la suerte de que participó en esas reuniones un representante nuestro, el doctor Cabrini, que era el titular de la cátedra de patología de la UBA y que fue un activo participante en estas reuniones de consenso, y que propuso este agrupamiento de estas lesiones teniendo en cuenta su comportamiento biológico. Y este agrupamiento que él propuso sigue vigente, sigue siendo útil, porque simplifica mucho para el odontólogo general o para el cirujano, tener una idea, por lo menos somera o general, de qué comportamiento puede tener biológico estas entidades, que va también a determinar qué tipo de tratamiento voy a realizar. Y fíjense que él simplificó y agrupó a estas lesiones, o a las más frecuentes, porque no están todas acá, en lesiones benignas, donde puso a los odontomas, compuesto y complejo, al tumor odontogénico adenomatoide y al fibroma odontógeno, agresivos, y acá dividió en alta y baja agresividad, y fíjense, puso en los de baja agresividad al cementoblastoma, al tumor epitelial calcificante o tumor de Pinball, y a su variedad quística, y de alta agresividad, y esto me interesa acá que recuerden, al ameloblastoma, al mixoma, al fibroma ameloblástico y al tumor de célula gigante, que si bien son todas lesiones benignas, tienen los criterios de tumores benignos, son lesiones que son localmente agresivas y destructivas. Por eso él los incluyó dentro de este grupo de alta agresividad. ¿Por qué? Porque localmente, al crecer, producen mucha destrucción local, diríamos, de los maxilares, y tienden a veces, por resecciones incompletas, a recidivar, sin tratarse en realidad de tumores malignos. ¿Está? Entonces, este agrupamiento, bueno, y después está el grupo de los malignos, que son mucho más raros, donde está la contrapartida maligna de ameloblastoma, carcinoma, los fibrosarcomas, carcinoma odontogénico, pero el grupo que nos interesa, o más interesante, porque están los que se dan con mayor frecuencia y los que
debemos tener cuidado con algunos detalles. El día de mañana, cuando reciban ustedes un informe, de que conste en el informe el tamaño, la extensión de la lesión, el estado de los márgenes, la evaluación histológica de los márgenes, si hay perforación de las tablas óseas y todo eso, que pueden ser factores determinantes en la evolución y en el tratamiento de ese paciente. ¿Me están siguiendo hasta acá? O si no, vuelvo para atrás o me preguntan lo que no entendieron. Sí, doctora, hasta ahora se va Bueno, entendiendo. muy bien. Entonces, les decía, en general, fíjense que los tumores odontogénicos corresponden al 2% de las neoplasias de cabeza y cuello, ¿m? Pero al 85% de la patología tumoral de los maxilares, ¿eh? Porque justamente los maxilares tienen esa particularidad de alojar este epitelio con características propias, y exclusivas que no se dan en otro sitio del organismo. Como hoy les comenté, incluyen lesiones que son consideradas amartomas y otras que son consideradas neoplasias verdaderas. Y no me están preguntando, o si no, seguramente puede ser que sepan, qué significa el término amartoma. Amartoma es un término que se utiliza para lesiones que forman una masa, como si fueran una masa tumoral, una masa ocupante, que está formada por una mezcla desordenada de tejidos de ese órgano que lo aloja, ¿eh? este, eh, pero sin ninguna otra connotación, sin tratarse realmente de una neoplasia, pero se comporta como una neoplasia en cierta forma porque forma una masa ocupante que a veces crece. ¿eh? A eso se denomina amartoma, entonces, ¿estamos? Prevalecen, les decía, las lesiones benignas sobre las malignas, son mucho más frecuentes, pero tengan siempre presente que hablamos de lesiones que son benignas en cuanto a su comportamiento biológico, pero que son agresivas a veces y destructivas localmente, durante su crecimiento. Y otra cosa, al igual que habíamos mencionado cuando vimos quistes, el estudio por imágenes, las imágenes radiográficas, tomográficas, el CONBIM y los datos clínicos en cuanto al tiempo de evolución, su relación con la pieza dentaria, antecedentes familiares, porque a veces muchas de estas lesiones pueden presentar cierta predisposición familiar, o asociarse a síndromes. eh, Esa tríada o ese trípode diagnóstico siempre debe tenerse presente. La clínica, el estudio por imágenes y por último el estudio histológico son los tres elementos que van a sumarse y que en conjunto nos permiten llegar al diagnóstico definitivo de estas lesiones. Eso es fundamental y por lo tanto cuando el día de mañana ustedes estén en presencia de alguna de estas, no se olviden de que deben remitir todos los datos completos en el protocolo, las imágenes, los estudios por imágenes. Ahora contamos con la ventaja de que vía WhatsApp, por teléfono, vía mail, por Drive, por un montón de medios nosotros podemos enviar junto con el material para el estudio histológico, los estudios por imágenes y todos los demás estudios complementarios que se le hayan hecho al paciente. Así que no dejen de hacerlo, porque ayudan mucho a llegar a un feliz diagnóstico final. Bueno, entonces vamos a empezar a describir las más frecuentes de estas entidades y el primero les decía, el más frecuente en la mayoría de las estadísticas es la meloblastoma. Entonces la meloblastoma decíamos que es un tumor que está dentro del grupo de los tumores de origen epitelial sin ectomesénquima, y que dentro de ese agrupamiento en cuanto a comportamiento biológico estaban dentro de las de alta agresividad local, diríamos así, a pesar de ser una lesión benigna. ¿eh? Fíjense que representa el 1% de los tumores
de origen odontogénico, se puede originar a partir de restos de la lámina dental, de restos del órgano del esmalte, de restos epiteliales de Malacés, que se acuerdan estaban incluidos en determinadas zonas del ligamento periodontal, y del epitelio de quistes odontogénicos, y a ver si recuerdan cuáles de los quistes odontogénicos que habíamos visto en la clase pasada era el que presentaba mayor predisposición a poder sufrir transformación en una ameloblastoma. A ver quién recuerda. ¿Cuál de los quistes de los que vimos la vez pasada? ¿Alguno se acuerda? El que tenía cierta condición de predisponer a transformarse en otras cosas. Sí, alguien dijo algo. Sí, yo te escucho. Hay un micrófono abierto, parece ahí. ¿El dentígero puede ser, doctora? El dentígero, exactamente. Ese era uno de los quistes que decíamos puede en algún momento sufrir transformación, y la más frecuente justamente es una transformación ameloblástica, ameloblastomatosa. Y este es el que da, esos quistes dentígeros, el que da lugar con frecuencia a una variante de ameloblastoma, que es el ameloblastoma uniquístico, que ahora vamos a ver. En general, afecta, fíjense, a un grupo etario de 40 a 50 años, salvo en esa variedad de ameloblastoma uniquístico que suele darse en edades más tempranas, porque está asociado justamente a, lesiones de quistes dentígeros. Eh, el 80%, fíjense, se localiza preferentemente en la mandíbula. Crecen lentamente, producen abultamiento de las tablas externas e internas, pero tardíamente llegan a provocar la disrupción o la rotura de las tablas. Es como que expandiera las tablas internas y externas. Suele tener imágenes en la radiografía de pompas de jabón, lo describen, o multiloculares, y que hay que hacer diagnósticos diferenciales con lesiones quísticas, por ejemplo, de los maxilares, como por ejemplo el queratoquiste. Es una neoplasia, le decía, benigna, localmente destructiva, y que si no es resecada completamente, presenta el problema de la recidiva, porque no presenta, a pesar de ser una lesión benigna, una cápsula neta, que era, ¿se acuerdan? Uno de los criterios que teníamos nosotros para definir una neoplasia benigna. Bueno, en este caso no está, siempre hay excepciones a la regla, y en este caso no está. Les decía que hablábamos de ameloblastomas porque hay variedades de ameloblastomas, y sobre todo estos distintos subtipos de ameloblastomas se basan justamente en su comportamiento biológico, y que es el que nos interesa a nosotros que ustedes recuerden para hacer una adecuada interpretación el día de mañana de un informe. ¿eh? Entonces hay 4 variantes de ameloblastomas. Uno central, que es intraóseo, que está dentro del hueso maxilar, que se lo llama multiquístico o sólido. En general es multiquístico, pero ahora van a ver en distintas fotos de piezas macroscópicas que alternan esas áreas quísticas con áreas más sólidas. Después tenemos la variante uniquística, que les decía generalmente deriva de un quiste ontogénico, de un quiste dentígero, y que dependiendo de cómo esté creciendo ese epitelio de tipo ameloblástico, puede a su vez ser luminal, intraluminal o mural, es decir, si crece el epitelio hacia la luz del quiste, si se limita solamente a crecer en la pared del quiste, o si crece en sentido inverso a la luz, es decir, hacia afuera, hacia el tejido conectivo que rodea el espacio quístico. De acuerdo a esto, el comportamiento que va a tener ese ameloblastoma y el tratamiento
que va a requerir va a ser diferente. Ahora vamos a ver con mayor detalle esto. Después hay una variante que se llama periférico o extraóseo, que es el ameloblastoma que compromete nada más que tejidos blandos. ¿Eh? Y una variante que se llama desmoplásico, que también dentro de estos 4 subtipos es el único que suele ser, tener un comportamiento, diríamos, un poquito más agresivo, pero es justamente porque a veces se retrasa el diagnóstico porque resulta difícil a veces diferenciarlo de otras entidades o de otros tumores, por justamente esa característica de ser desmoplásico. Y ustedes se preguntarán o tratarán de acordarse qué era el término desmoplasia, que también lo habíamos visto cuando vimos en generalidades de neoplasia, qué era el término desmoplásico o desmoplasia. ¿Alguien recuerda qué era? ¿Se acuerda alguien de qué era el término desmoplásico? ¿Mm? Cuando hablamos de desmoplasia, se refiere, acuérdense que todo tumor epitelial tiene su componente tumoral de epitelio, pero a su vez tiene un tejido conectivo de sostén que le garantiza no solamente el sostén, sino también que le llegue irrigación sanguínea, etcétera, a esas células que están proliferando. ¿Mm? Cuando las células tumorales inducen en ese estroma de sostén proliferación fibrosa, es decir, que ese estroma conectivo sea abundante, sea muy fibroso, que incluso llegue a ahogar hasta las células epiteliales y las conviertan en pequeños cordoncitos, nada más, y lo que predomina es el tejido fibroso, y eso se traduce incluso a simple vista cuando uno palpa la lesión, es una lesión dura, firme, ¿eh? Em, a eso se llama desmoplasia. Es aquel fenómeno en que las mismas células tumorales inducen en su estroma de sostén proliferación. Entonces hay mucho tejido fibroso. ¿Eh? Esa característica tiene una lesión desmoplásica. Y esto no es exclusivo del ameloblastoma, también se da en muchos otros tumores. ¿Está? Y esto hay que diferenciar del estroma reacción, que es la fibrosis que genera la presencia de un tumor en el tejido conectivo que rodea ese tumor. Es como, no en el tejido conectivo de sostén, sino en lo que rodea. Es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para tratar de circunscribir ese crecimiento celular que está fuera de control. ¿Entienden la diferencia? Entonces, en uno hay fibrosis inducida por las mismas células tumorales en su estroma de sostén, y en el otro es una reacción de respuesta del huésped a la presencia de las células tumorales. A eso hablamos de estroma reacción, y es lo que muchas veces forma una pseudocápsula que rodea a una lesión neoplásica. ¿Entienden la diferencia? ¿Quedó clara la diferencia? Profe, Sí, ¿podría volver a doctora. explicar? Si alguien preguntó algo, Sí, podría volver a explicar. claro. Entonces, cuando hablamos de desmoplasia, hablamos de una fibrosis inducida por las mismas células del tumor. ¿Eh? Las mismas células tumorales inducen formación de tejido conectivo de sostén en exceso. ¿Eh? Eso se traduce clínicamente en una lesión más firme, más dura, de aspecto fibroso, y también histológicamente porque van a quedar las células, en este caso epiteliales, rodeadas por mucho estroma fibroso. Eso es desmoplasia. ¿Mm? Lo otro, que se llama estroma reacción, es lo que pone en marcha todos los tejidos de nuestro organismo tratando de circunscribir una lesión. ¿Eh? Le forma una pseudocápsula, que delimita esa lesión. ¿Está? ¿Entienden la diferencia? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces,
¿Quedó claro? Ameloblastoma, entonces tenemos 4 subtipos biológicos que son los importantes que ustedes recuerden. ¿Por qué? Porque se van a comportar biológicamente de manera diferente y van a requerir un tratamiento también diferente, ¿sí? Van a ver, bueno, esto es nada más que como a veces son tumores de crecimiento lento, expansivo, que muchas veces llega a este estado, fíjense, de provocar grandes deformaciones faciales que radiológicamente presentan este aspecto en burbujas, multiloculado, dividido por tabiques, que expanden las tablas óseas, pero no las adelgazan, pero tardíamente las llegan a perforar, que desplazan las piezas dentarias, pero también rara vez provoca reabsorción de las raíces, ¿eh? Que es más frecuente en el sector de los maxilares. Y ahora van a ver una secuencia de fotos de piezas de macroscopía que se recibieron acá en el servicio, fíjense, hemimandibulectomías con una lesión expansiva que ocupa todo el cuerpo y que parte de la rama ascendente de este maxilar. Ven que esto requiere la resección a veces en bloc, y requiere también que haya un margen de tejido sano que asegure o que evite la recidiva de estas lesiones. Esta es otra pieza grandota que tenemos acá en el museo. Miren el tamaño de este ameloblastoma. Acá van a ver que llega inclusive a estar a romper, por supuesto, las tablas óseas, llegar, esto que le estoy señalando acá con la flecha es la piel. ¿m? Este sería el extremo anterior, a ver, el extremo anterior de resección, y acá estaría parte de la rama ascendente del maxilar. Y cuando uno lo secciona, van a ver lo que les comentaba hoy. Alternan áreas más sólidas con otras quísticas, que a veces tiene contenido serohemático en su interior. Acá lo ven mejor. Áreas más sólidas y otras áreas quísticas. Esta es otra pieza, fíjense, con otro ameloblastoma un poquito más chico, lo mismo que este, pero todos son resecciones en bloc del maxilar, porque acá hay que asegurarse, en este caso del ameloblastoma multiquístico, asegurarse de resecar en dejar un margen de tejido sano para evitar justamente la recidiva. Esto es un ameloblastoma periférico, que toma nada más que partes blandas. Y van a encontrar ustedes en los textos que desde el punto de vista histológico, ese epitelio ameloblástico puede tener distinta apariencia, otra vez imitando muchas veces al crecimiento normal de ese epitelio. Entonces, van a encontrar que tienen distintos patrones histológicos, pero que en realidad no tienen ninguna connotación desde el punto de vista pronóstico. Alguna de estas variedades o variantes en cuanto a patrones histológicos. Incluso pueden estar presentes varios de estos patrones histológicos en el mismo tumor. Y entonces fíjense que este epitelio ameloblástico puede imitar al folículo dentario, y esa es la variante folicular, que es como esta zona que yo le estoy señalando acá en la imagen histológica. A veces, fíjense que las células de características ameloblásticas presentan esa disposición muy particular que nos permite a nosotros reconocerla, que son células altas, cilíndricas, que los núcleos tienen lo que se llama polarización inversa, es decir, en vez de estar apoyados en la membrana basal, están en sentido inverso, y queda un espacio claro entre la membrana basal y el núcleo, y que a medida que en estos nidos de epitelio ameloblástico nos acercamos hacia el centro, las células epiteliales se van
disponiendo de manera más laxa y es lo que forma el retículo estrellado, igual como vemos en el retículo estrellado del órgano del esmalte, porque imita, decíamos, todas estas etapas, diríamos así, del desarrollo normal. A veces forman estos cordones epiteliales que se anastomosan entre sí y a eso se llama patrón plexiforme. A veces sufren cambios metaplásicos, que ya sabemos también qué significaba ese término, y queratinizan, como en este caso. Y entonces a eso se lo llama acantomatoso, porque imita el epitelio pavimentoso de revestimiento de la mucosa, porque queratiniza. A veces tiene este aspecto granular, rosado, con un citoplasma más amplio. A veces se le llama la variante granular o granulosa. Y así sucesivamente. Hay una variante desmoplásica, como les mencionaba. A veces las células epiteliales tienen un aspecto ausado, fusiforme, entonces se le llama fusiforme, pero es frecuente que en un mismo tumor, y sobre todo en esos tumores, como les mostré las imágenes, son tumores grandes, es muy frecuente de ver que nosotros, si muestreamos en distintas zonas de ese tumor, vamos a encontrar varios de estos subtipos histológicos presentes, que es nada más que ilustrativo y no tiene mucha connotación. Esta es la variante desmoplásica, que la única salvedad que les decía, el estroma, miren el estroma, a diferencia de estas fotos que yo les mostré anteriormente. Fíjense la cantidad de estroma acá, en estas variantes, la cantidad de tejido conectivo que yo tengo entre las células epiteliales, con respecto a esta cantidad de tejido conectivo que veo acá, en estos cordones epiteliales, que es en la variante desmoplásica. Hay mayor proporción de tejido conectivo en esta variante y entonces eso a veces dificulta su reconocimiento. Bueno, la otra variedad de ameloblastoma que nos interesa es el ameloblastoma uniquístico. Decíamos que derivaba generalmente o con más frecuencia de un quiste dentígero, por ejemplo. Y por eso se acuerdan que les hicimos la recomendación de que todos los quistes que se extraigan deben ser enviados para su estudio histológico y que el estudio histológico de la pared de los quistes debe ser completa. Ustedes deben exigir de que se estudie toda la pared del quiste justamente para no pasarnos por alto de que exista alguna zona de ese quiste que esté sufriendo algún tipo de transformación, como por ejemplo esta de transformarse en una ameloblastoma. Con que ustedes se acuerden de eso, ya ganamos el día, ¿sí? Entonces, hoy les decía que depende de cómo crecía el epitelio en el ameloblastoma uniquístico, hay subvariantes, y esto es importante. El día de mañana, cuando ustedes reciban un informe, en el informe, aparte de decir ameloblastoma uniquístico, aclare qué variante, que su variante de este ameloblastoma se trata. ¿Por qué? Porque, fíjense, el epitelio del ameloblastoma en la pared de esta estructura quística puede crecer revistiendo la pared, y a eso se llama ameloblastoma uniquístico tipo 1, y con la simple enucleación del quiste está solucionado el problema, ¿sí? A veces ese epitelio crece, decíamos, hacia la luz, y esa es la variante intraluminal. Tampoco tiene connotación en cuanto a mi tratamiento. Si yo hago la enucleación de la estructura quística, elimino todos los elementos del quiste y no va a haber problema, ¿sí? Ahora, el problema está en este tipo 3, que lo subdividen en tipo 3A y B, en los que, fíjense, el epitelio del quiste crece hacia afuera, estando en conexión con el epitelio de revestimiento, como en este lugar del esquema, o crece hacia afuera separándose en nidos,
sin conexión con este epitelio de revestimiento, y a eso es ¿cómo es? La variante, la variante 3B del ameloblastoma uniquístico. ¿Eh? En estas dos circunstancias es cuando el tratamiento va a tener que ser o es igual a un ameloblastoma multiquístico, porque si yo hago la simple enucleación o no hago el adecuado curetaje de esa cavidad quística, es muy probable que queden restos de este epitelio en la pared del sitio donde estaba la lesión quística y la lesión recidive. ¿Eh? Entonces, es muy importante que se aclare qué subvariedad de ameloblastoma uniquístico es para decidir qué tratamiento voy a hacer. Si voy a hacer la enucleación, si voy a hacer la marsupialización, es nada más que descomprimir el quiste, o si voy a hacer la resección asegurándome de tener márgenes de tejido sano, ¿eh? Que lo voy a tener que hacer cuando estoy frente a una variedad 3A o 3A o 3B. ¿Eh? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro esto? Doctora. Esto entonces son los que esta subdivisión en subtipos histológicos la hizo Ackermann, son los subtipos histológicos de Ackermann, y acuérdense que los criterios que teníamos desde el punto de vista histológico para detectar esos cambios ameloblastomatosos en un quiste dentígero eran los que se llamaban criterios de Viken y Gorlin. Lo vimos la vez pasada cuando vimos quiste. Bueno, y vamos a ver entonces imágenes para que vean que no le estoy mintiendo. Este sería entonces, esto es importante cuando uno se evalúa un quiste, primero para distinguirlo de una lesión quística de otro origen ontogénico o de un quiste dentígero, que ese epitelio de revestimiento tenga características de epitelio ameloblástico, ¿sí? Esa polarización en las células, esa polarización inversa, esa pérdida de cohesividad de la célula a medida que ascienden y que forman o imitan el retículo estrellado del órgano del esmalte. Todos esos detalles permiten entonces hacer el reconocimiento de que no estamos frente a un quiste dentígero nomás, sino que está habiendo algún tipo de cambio o de transformación en ese epitelio del quiste. Que puede ser focal, les decía, y por eso es importante de que todo el material y toda la pared del quiste sea analizada, ¿sí? En este caso es un tipo 1, porque fíjense, ese epitelio ameloblástico reviste la pared quística, nada más. No tenemos ni crecimiento intraluminal, ni crecimiento hacia afuera, hacia al tejido conectivo adyacente. Y acá tenemos imágenes de los subtipos 2 y 3, aquellos en los que forman estas masas o vegetaciones que ocupan la luz del quiste, que sería el tipo 2, y las variantes 3A y 3B en los que el epitelio crece hacia afuera formando cordones y nidos epiteliales que pueden estar o no en conexión con el epitelio de revestimiento del quiste. Estas variantes entonces, tipo A o tipo B, la 3A o 3B, que crecen hacia afuera, se comportan de igual manera que en un ameloblastoma multiquístico. Por eso deben ser resecados con márgenes de seguridad. Eso acuérdense, ¿sí? Entonces, esto ustedes tienen que fijarse el día de mañana cuando reciben el informe que figure. Y si no figura, preguntarle a quien hizo el estudio histopatológico qué subtipo de ameloblastoma uniquístico se vio en la histología. ¿Está claro? Bueno, este era el periférico que les decía, es el ameloblastoma que crece fuera del hueso, nada más comprometiendo tejidos blandos de la encía. Son de muy buen pronóstico, una vez resecado no se termina el problema.
Y el otro que les decía era el desmoplásico, que ya lo vimos anteriormente. Bueno, con eso terminamos lo de ameloblastoma. Entonces, acuérdense, es el más frecuente. Tenemos cuatro subtipos histológicos. En la variante uniquística hay que aclarar qué subtipo a su vez es, si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3A o B. Eso con respecto a ameloblastoma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, continúo. Otro tumor odontogénico que habíamos mencionado es el tumor odontogénico escamoso, que es poco frecuente y que se llama escamoso porque las células, en vez de tener esa apariencia ameloblástica como vimos en el ameloblastoma, se parece mucho a las células del epitelio de revestimiento, del epitelio plano estratificado. Se originan de restos de malacés, del resto de la lámina dental, los restos de malaceo, restos de cerrés. Fíjense que el promedio de edad es más joven. La localización es mucho más frecuente en el área de maxilar superior, de incisivos centrales, y en el maxilar inferior, en el área de premolares. Esto es lo que le comentaba hoy, que a veces en uno y otro tumor vamos a ver que tienen cierta predisposición a determinadas localizaciones, y todos esos son los datos clínicos que hoy les decía. Es importante que ustedes recuerden y consignen también cuando envían la muestra. Esta, fíjense que la imagen histológica se llama escamoso, les decía, porque se parece al epitelio escamoso del revestimiento de la superficie. Y si yo no tengo la imagen, si yo no tengo los datos clínicos y no tengo el dato de la imagen radiográfica de que esto es una lesión intraósea, yo la puedo confundir con un carcinoma de células escamosas. Fíjense lo importante que es, desde el punto de vista diagnóstico, el que remitan los datos y la descripción de las imágenes histológicas. El otro es el tumor de Pinborg o tumor epitelial calcificante, que ya habíamos visto la contrapartida quística de este tumor, que era un tumor que tenía cordones epiteliales similares también al ameloblástico, pero que tiene la particularidad de tener áreas calcificadas y de tener en el estroma un material homogéneo, rosado y alino que se parece mucho al amiloide. Las imágenes radiográficas de este tumor, dependiendo de la etapa en que se encuentre, puede ser de una imagen radiolúcida de entrada, o puede tener, como en este caso, lesiones, áreas radiolúcidas y áreas opacas de calcificación, dependiendo de la cantidad de la presencia de ese material calcificado en el tumor. Y esos datos en las imágenes ayudan mucho ya a cortar el espectro de posibilidades en cuanto al diagnóstico, porque yo puedo estar pensando en este abultamiento, quizá en un ameloblastoma, pero yo en el ameloblastoma no voy a ver estas imágenes calcificadas en el seno de la lesión. Entonces, todos esos datos ayudan, ni voy a ver tan tempranamente a veces destrucción de tablas óseas o de estructuras vecinas que suelen ser tardías en un ameloblastoma. Entonces, todos esos pequeños detalles van sumando a inclinarme por una u otra cosa que después, bueno, con el estudio histológico se va a terminar de definir. Y como les decía, fíjense que esto consiste en nidos y cordones de epitelio que a veces se parecen mucho a restos de epitelio odontogénico de lámina dental, a veces llega a tener características de tipo ameloblásticas y presentan tanto en el estroma como a veces en el seno de estos cordones epiteliales como acá, este material calcificado amorfo, que algunos creen que es matriz de esmalte, y la otra característica que también ayuda a identificar esta lesión es esto que les comentaba hoy, que en el estroma aparece
o tiene este aspecto homogéneo, rosado, que se ha visto que es material amiloide. ¿Mm? Entonces, la clínica, los datos de los estudios por imágenes, junto con estas características propias de la histología, permiten llegar al diagnóstico de esta lesión. Así que acuérdense. El otro es el tumor odontogénico adenomatoide, que se ve con bastante frecuencia, sobre todo en la segunda década o en la edad de la adolescencia. Este suele ser frecuente en el maxilar superior, en los sectores anteriores y a veces rodeando a el folículo de una pieza dentaria permanente que todavía no erupcionó. Entonces, ese también tiene que ser otro llamado de atención cuando ustedes están notando en sus pacientes que hay retardo en la dentición o retardo en la erupción de algunas piezas dentarias. Investigar y hacer una placa radiográfica para ver qué es lo que está pasando ahí, que la pieza dentaria no erupciona, porque puede tratarse justamente de piezas dentarias que estén retenidas o impactadas por la presencia de algunas de estas lesiones. Entonces, se llama adenomatoide porque van a ver, también tienen imágenes radiográficas de ser radiolúcidas con un puntillado variable por presencia de calcificaciones. Y se llama adenomatoide porque las células epiteliales, en este caso, se disponen de distintas maneras, o forman áreas mucho más sólidas de aspecto fusiforme, o forman estas estructuras que simulan glándulas. De ahí el término adenomatoide. Y uno cuando ve estas imágenes es patognomónico y muy característico de esta lesión. Entonces, si a eso yo le sumo, está localizado en el sector anterior, de maxilar superior, que hay una pieza dentaria retenida, y me encuentro con esto en la histología, suma todos los puntos para llegar al diagnóstico de esta lesión. ¿Está? Este es el de células claras, que es mucho más raro y que, como su nombre lo indica, se llama así porque hay células claras. La apariencia que tienen los cordones epiteliales es, es bastante particular, diríamos así. Y acá el problema radica en que hay que hacer diagnóstico diferencial de lesiones metastásicas, que a veces podemos tener en los huesos, en los maxilares, lesiones de metástasis, de tumores de otro sitio del organismo, por ejemplo, el carcinoma renal o un tumor de pulmón, que tiene una apariencia a veces de células claras y que hay que diferenciar de una de origen odontogénico. Para eso vamos a recurrir a esos estudios complementarios que habíamos visto a principio de año, la utilización de coloraciones histoquímica o de inmunistoquímica para ir haciendo los diagnósticos diferenciales y estudiar, por supuesto, de manera completa al paciente, en búsqueda de una probable neoplasia primitiva de otro origen que pueda estar dando metástasis en los maxilares. Hasta ahí vimos entonces lesiones epiteliales. Si recordamos ese primer agrupamiento que hicimos en la clasificación. Ahora vamos a ver lesiones de origen mesenquimática, exclusivamente mesenquimática. Y de estas, este tumor es bastante frecuente de ver, que es el mixoma. El mixoma es un tumor que lo podemos ver en muchos sitios del organismo, que se llama así porque el estroma o el tejido conectivo adopta esa apariencia mixoide, laxa, con mucha sustancia fundamental, que a veces incluso uno macroscópicamente cuando corta la pieza
tiene una superficie de corte brillante, mucosa, filante, que queda como moco en la superficie de corte y en el cuchillo. Y que, fíjense que radiográficamente también provoca imágenes radiolúcidas en el hueso maxilar. Dependiendo de la proporción, a veces pueden llegar, fíjense, a tener la denominación de mixofibroma, si yo estoy teniendo una mezcla de tejido conectivo y de esas áreas mixoides que les comentaba que son ricas en sustancia fundamental. Este tumor, a pesar de ser un tumor benigno, tiene la desgracia de ser un tumor que si uno no lo reseca también con márgenes suficientes, con márgenes de seguridad, es muy recidivante y muy destructivo localmente. Y fíjense, esta pieza la tuvimos también en el servicio, miren el tamaño de este tumor, vino con diagnóstico de un probable ameloblastoma, por las imágenes que tenía, se hizo la resección en bloc de toda mi mandíbula, dejando nada más que la zona del cóndilo, y miren las dimensiones que pueden llegar a tener. Incluso a veces existe el inconveniente de que si a veces esto se biopsia primero antes de hacer la cirugía, la misma herida quirúrgica favorece a la siembra de tejido tumoral en el sitio de la cirugía y eso favorece a posteriores recidivas. Así que es un tumor que a pesar de ser benigno es agresivo, les decía, localmente. Y miren la apariencia que hoy les comentaba al corte. Tiene un aspecto translúcido porque tiene mucha sustancia fundamental, tiene una superficie brillante con moco por esa cantidad de sustancia fundamental y se lleva por delante, cuando tiene estas dimensiones, todos los tejidos que tiene al lado, tanto el hueso como tejidos blandos. Y resulta difícil a veces resecarlo completamente, ¿eh? Sin que se rompa porque es blandito, gelatinoso, ¿eh? Y eso favorece a veces en que el lecho quirúrgico queden restos de tumor que después favorezca la aparición de recidiva. Acá se ve mejor ese aspecto transparente o translúcido que les comentaba, que suele tener. Y así se ve histológicamente. Ven que no es un tejido conectivo denso como hoy veíamos, sino que es laxo, con mucha sustancia fundamental. Los fibrocitos tienen este aspecto estrellado, como flotando en la sustancia fundamental del estromo. Eso es lo característico entonces del mixoma. El otro es el fibroma odontógeno periférico, que como su nombre lo indica, y ustedes recordarán cuando hablamos de terminología y nomenclatura, cuando hablamos de fibroma, es un tumor benigno de tejido fibroso. Este se llama periférico porque no hay compromiso del hueso maxilar, sino que se presentan en los tejidos blandos como una masa indurada, firme, nodular, que a veces es frecuente también que en esa proliferación de tejidos fibrosos yo tenga alojado restos de epitelio odontógeno que no tienen ninguna significancia desde el punto de vista evolutivo. Ay, ¿cómo puedo sacar esto, Juan, de acá? Me molesta. ¿Por qué se me baja este? Ay, se sube raro. Sí, no tiene que pasar, no. Bueno, así como existe esa variante periférica, también puede darse una variante central, pero que no difiere desde el punto de vista histológico
en cuanto a su apariencia, pero sí que va a plantear diagnósticos diferenciales desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista radiológico, porque me va a dar imágenes radiolúcidas que yo voy a tener que distinguir de quistes, de otros tumores odontogénicos o de otras lesiones translúcidas o radiolúcidas de los maxilares de otra naturaleza. ¿Eh? Así que es únicamente después el estudio histológico el que me va a permitir hacer el diagnóstico diferencial. ¿Mm? El otro muy particular y característico, y que lo vemos acá en los maxilares y no en otro sitio, es el cementoblastoma. ¿Mm? Y ustedes dirán, ¿por qué tiene este nombre, cementoblastoma? Porque antes, en las clasificaciones anteriores, había dos entidades, el cementoma y el cementoblastoma, que era y el cementoma en realidad es lo que ahora se lo sacó de la clasificación y están dentro de las lesiones pseudotumorales y corresponden a las displasias osteocementarias, que no son neoplasias verdaderas, que se parecen mucho desde el punto de vista histológico, pero desde el punto de vista radiográfico y clínico son totalmente distintos. Entonces se lo sacó de la clasificación y quedó nada más que esta entidad que se llama cementoblastoma o cementoma verdadero y que es, como su nombre lo indica, un tumor originado a nivel del ectomesénquima, diríamos, que forma parte acá, que rodea el ápice de las piezas dentarias y que las células tumorales diferencian a cementoblastos y a cementocitos, formando tejidos duros cementarios que están diríamos, en continuidad con el cemento normal de la raíz de esa pieza dentaria. ¿Mm? Y presenta la imagen característica y particular de que la lesión está rodeada por ese ligamento periodontal, ¿Mm? Que le forma esta imagen o que delimita al tumor periféricamente. Este detalle radiológico de ver el ligamento periodontal rodeando a esta masa calcificada que está soldada, por así decirlo, a la raíz de la pieza dentaria, es fundamental para hacer el diagnóstico diferencial con una osteomielitis esclerosante focal que ya habíamos visto la vez pasada, en las que yo voy a ver una imagen también radiopaca en relación a la raíz, pero el ligamento periodontal sigue estando en su sitio, diríamos así, no rodeando a la lesión como en este caso. ¿Eh? Ese detalle radiológico es importante a la hora de diferenciar estas lesiones porque a veces desde el punto de vista histológico, en la osteomielitis esclerosante yo puedo tener eh, 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 hipercementosis o puedo tener hueso escleroso que a veces es muy similar al cemento y ser difícil desde el punto de vista histológico distinguir estas entidades. Pero sí la imagen, este dato radiológico es muy importante para el diagnóstico diferencial. Bueno, esta es la imagen histológica de cómo esa proliferación del tejido fibroso diferencia a cementocitos y a cementoblastos que forman el material calcificado amorfo idéntico al cemento. Por último, esta entidad que era muy, muy frecuente, les decía, después del ameloblastoma, que es el odontoma, que era el que estaba en el grupo de los tumores mixtos, en los que tienen proliferación epitelial y del ectomesénquima, y que hay dos variantes, el compuesto y el complejo, y que esto en realidad es una de las entidades que hoy les comentaba, se las considera como un amartoma y no como una neoplasia verdadera. Las diferencias, fíjense, afectan a niños y adolescentes y hay diferencias en cuanto a localización entre el compuesto y el complejo. El compuesto es aquel odontoma que está formado por
cantidad variable de todos los tejidos que forman la pieza dentaria, por eso se los considera un amartoma, porque es como una mezcla de todos los tejidos blandos y duros que participan en la dentinogénesis. En el caso del compuesto, llega a diferenciarse esos tejidos y a formar dentículos, o dientitos chiquititos, dentículos primitivos, diríamos así, pero que conservan la disposición de una pieza dentaria normal, y en cambio en el complejo estos tejidos están totalmente mezclados de manera anárquica. Ambas lesiones suelen presentar una cápsula fibrosa bien delimitada que permite enuclearla fácilmente, pero la apariencia desde el punto de vista macroscópico e incluso desde el punto de vista histológico es diferente. En el compuesto yo voy a ver como un saquito lleno de dientitos chiquititos, que suelen ser hasta 30, 40 dientitos chiquititos, que incluso ya radiográficamente se los ve, y en el odontoma complejo lo que se ve es una masa amorfa calcificada, rodeada por esa cápsula, que cuando uno lo ve histológicamente se encuentra con todos los tejidos duros y blandos de la pieza dentaria, pero mezclados de manera desordenada. Entonces van a ver partes de matriz de esmalte, partes de dentina, esbozos de cámara pulpares de distinto tamaño. Ahora les voy a mostrar en la foto. ¿Está? Los odontomas compuestos suelen ser más frecuentes en el maxilar superior, en la región anterior del maxilar superior, mientras que los complejos suelen estar más en el maxilar inferior a nivel del cuerpo del maxilar, en la zona de primeros molares o de premolares. ¿Mm? Bueno, esta es la imagen de un odontoma compuesto que les decía, es una bolsita llena de dientitos, que ustedes lo van a distinguir ya desde el punto de vista radiológico. Fíjense que esto también suele estar asociado a un retardo en la erupción dentaria. Entonces, todo paciente que ustedes estén viendo que no están erupcionando los dientes que tienen que erupcionar, hay que investigar radiográficamente. Así se ve, una vez extraído, la cápsula fibrosa y los dientitos, que suelen ser muchos en el interior, pero que conservan cierta morfología similar a las piezas dentarias normales, algunos. Y el compuesto, perdón, esta es la imagen histológica de eso, y el complejo, que es una masa amorfa de tejidos dentarios totalmente desordenada y mezclada. Acá ven, otra vez, en relación a una pieza dentaria que está retenida. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Acuérdense entonces que este odontoma es el que le sigue en frecuencia a la meloblastoma. Bueno, y por último, tenemos un estadio intermedio, si uno habla tiene en cuenta la dentinogénesis, en donde acá esa etapa de la dentinogénesis se detuvo, en la que hay la proliferación de semesénquima primitivo y hay proliferación de epitelio ameloblástico. Entonces, el nombre de la entidad es fibroma ameloblástico. Si ese fibroma ameloblástico perdura en el tiempo y va madurando ese epitelio y va formando tejidos duros, pasa a ser un fibrodontoma ameloblástico. Si yo tengo tejidos duros. O sea, fíjense que la terminología o la denominación que van recibiendo es dependiendo del grado de diferenciación hacia estructuras más maduras que pueden dar o que pueden estar presentes en el tumor. Entonces, en el fibroma ameloblástico, yo tengo ese ectomesénquima, o sea, estroma fibroso primitivo, con cordones epiteliales que tienen apariencia de lámina dental, pero que ya tienen un poquito más de diferenciación hacia epitelio ameloblástico, ya con esa polarización,
con la polarización nuclear, con las zonas centrales que están esbozando retículo estrellado, ¿sí? Cuando eso comienza a formar tejidos duros, voy a tener el fibroodontoma ameloblástico. ¿Eh? Y por último, tenemos las contrapartidas malignas, que son rarísimas, cuando alguno de estos componentes, ya sea el epitelial o el conectivo, tiene características atípicas, con todos los criterios citológicos de atipía que conocemos. Pleomorfismo nuclear, hipercromasia, figura mitosis, que son rarísimos, rarísimos. Y entonces tenemos el carcinoma ameloblástico, el fibrosarcoma ameloblástico, dependiendo de qué tejido esté proliferando, va a recibir la diferente denominación. El sarcoma ontogénico, cuando yo tengo todo un estroma fibroso con características atípicas, malignas, de un sarcoma, como vimos cuando hablamos de generalidades de tumores, pero que en el seno de eso yo veo cordones epiteliales de tipo odontogénico, sin ser atípico. A eso se llama sarcoma odontogénico. Bueno, y con esto termino. Quiero que me pregunten, sí, yo sé que son un montón de entidades, que son un montón de nombres. Lo importante es que recuerden ese agrupamiento que les decía que tiene implicancia en cuanto al pronóstico y al tratamiento. Lo importante es que recuerden los más frecuentes, el ameloblastoma y el odontoma, y las subvariedades de estos tumores que son los más frecuentes y que en algún momento les va a tocar ver, para que sepan cómo proceder o por lo menos cómo derivar. ¿Alguna pregunta? Esta es la bibliografía. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Muy bien. Nos vemos el miércoles entonces, tempranito, que vamos a tener el examen parcial. ¿Tienen alguna consulta con respecto a eso? ¿A las 7 de la mañana, doctora? ¿O 7:30? 7:30. Bueno. 7:30. Muy bien.